Hemos visto que para que el Excel interprete qué operación o qué función yo quiero hacer, tengo que respetar una cierta forma de escribir el contenido en cada una de estas celdas. Esa forma de escribir el contenido se llama sintaxis, que como en cualquier lenguaje es la forma, el orden y los símbolos que yo tengo que usar para que se interprete cuál es mi intención y qué es lo que quiero hacer. Vamos a dividir la sintaxis en tres grandes grupos, ¿sí? Vamos a ver cuál es la forma que tengo de escribir operaciones aritméticas. Operaciones aritméticas que son lo que comúnmente se llama suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ver algunas funciones matemáticas y algunas funciones lógicas. Este cuadrito tienen que anotárselo, lo tienen que tener copiado a modo de machete porque es el ejemplo de cómo tienen que escribir cada una de estas cosas. Entonces, fíjense que yo les puse suma y le puse dos números sumándose, pero también yo puedo hacer la suma de el contenido de tres celdas. Vamos a ver el primero. Vamos a escribir en cualquier lado igual 10 más 3. Escribo, le doy enter y fíjense, el Excel me va a mostrar el resultado de esa cuenta, pero si yo me paro arriba de esa celda, puedo ver el contenido que tiene adentro, que sigue estando la fórmula tal cual yo le escribí. De igual manera, si yo escribo en cualquier otra celda, igual A1 más A2 más A3, enter, me va a mostrar un 0. ¿Por qué? Si ustedes vieron mientras yo estaba escribiendo, el Excel me iba señalando las distintas celdas. Entonces, lo que el Excel interpreta si yo pongo A1, A2 o A3 es que tiene que ir a buscar a la celda A1 qué es lo que tiene adentro, tiene que ir a buscar a la celda A2 qué es lo que tiene adentro y lo mismo con la A3. En este caso, no tiene nada escrito adentro, por lo tanto el Excel aritméticamente interpreta que es un 0. 0 más 0 más 0, el resultado es 0. Si yo, sin modificar la fórmula, escribo acá cualquier número, por ejemplo 10, fíjense que ahora va a ser 10 más 0 más 0 y el resultado se va a actualizar automáticamente. Pongo acá 5 y acá pongo 2. Fíjense cómo el Excel va a actualizar momento a momento todas las celdas que tiene, ¿sí? No hace falta que yo vuelva a escribir la fórmula, con que la escriba una vez sola. Después puedo modificar cualquier valor y el Excel automáticamente va a modificar esto. Esto es importantísimo y es en realidad la gracia que tiene el Excel. No es solamente no es una calculadora nada más. Vamos a probar, entonces acá si quieren vamos a ir escribiéndonos qué es lo que vamos haciendo. Esto era la suma, suma. Esto también era la suma. Vamos a probar a hacer la resta. Vamos a ir respetando lo mismo que nos pone el cuadrito. Ustedes si quieren pueden ir jugando y hacer la suma, la resta, la multiplicación y división que ustedes quieran. Vamos a ver. Importantísimo, para que el Excel interprete que yo estoy haciendo una operación aritmética o una función, le tengo que poner sí o sí el signo igual adelante. Entonces vamos a hacer D3 menos... Y fíjense una cosita, no es obligatorio que yo escriba en el teclado de 3, sino que cuando el Excel espera que le pongas algo, vos podés hacer clic arriba de la celda. D3 menos D4. Fíjense que yo le hice clic a la celda D4 y me lo escribió automáticamente. Entonces, si yo escribo algo en la celda D3, por ejemplo, 45, y en la D4, 5, automáticamente me hace la suma. Perdón, la resta en este caso. Vamos a escribir resta. Incluso yo puedo hacer suma de cosas que tienen adentro una cuenta. Por ejemplo, puedo sumar E3 más E5. ¿Y qué me va a hacer? 13 más 19. Entonces, como E3 es una suma fija, siempre es 10 más 3, pero E5 puede cambiar. Si yo le cambio esto, miren lo que va a pasar.
Esto también es una suma. Si yo acá le pongo 10, fíjense, me cambió este valor, pero también me cambió este valor. O sea, pueden estar encadenadas las operaciones. Vamos a probar a hacer la multiplicación. Siempre signo igual, C3. Para poner el signo de multiplicación no uso la X, sino que uso el signo del asterisco. C3 por D7. Vamos a hacerle clic. Entonces, si escribo algo en C3 y escribo algo en D7, ¿sí?, me actualiza el número. Bien, la división, esto es multiplicación. Vamos a hacer una prueba con la... si quieren podemos hacer esto. Yo no es que pongo o todo números o todo lugares de celda. Puedo combinar un número con un lugar de una celda. Por ejemplo, como está acá. 2 veces el valor de la celda C3. 2 veces el valor de la celda C3. ¿Sí? Bueno, puedo hacer también una división. Igual C3 dividido. El signo de división es la barra. Dividido C4. ¿Qué pasó acá? El valor de C4 es nulo o 0 en este caso para el Excel. Y como yo no puedo dividir algo por 0, me tira error. ¿Sí? Me está avisando, estás tratando de dividir algo por 0. Si yo le pongo cualquier valor, por ejemplo un 2, ahora sí me puede hacer sin ningún problema la cuenta. Y finalmente puedo hacer combinados, o sea, puedo, respetando paréntesis, C2 menos C3, cierro paréntesis, todo eso dividido B1. Nuevamente me tira error porque la celda B1 no tiene nada, le ponemos un número 3 y ahí está, ¿sí? O sea, como en matemáticas, siempre primero me va a hacer lo que está dentro del paréntesis y después afuera del paréntesis. ¿Sí? Vamos a pasar a ver las funciones matemáticas. ¿Qué es una función? Es un conjunto de operaciones aritméticas. Hay un montón de funciones que trae el Excel. De hecho, si apretamos este botón, es insertar función, tenemos la lista de todas las funciones que podemos ponerle. Está dividido por categorías, ¿sí? En este caso, como vamos a ver funciones matemáticas, hacemos clic acá. Fíjense todas las funciones que podemos usar, ¿sí? Nosotros vamos a ver algunas. Esto es un curso introductorio. A medida que se vayan interiorizando pueden ir probando. De hecho, a medida que vayan usando el Excel y vayan necesitando, van a ir investigando ustedes mismos a ver qué funciones cumplen con los requisitos que ustedes tienen. De hecho, por ejemplo, vamos a ver la función, vamos a buscar la función suma. Acá ya les da una pista de cómo tiene que ser la sintaxis. Lo más importante de todo es que ustedes sepan cuáles son las funciones que existen. Nosotros, o podríamos haber puesto acá directamente, y me pregunta qué es lo que yo quiero sumar, o podemos escribir manualmente como está acá. Fíjense lo que parece un detalle, pero en realidad es algo muy importante. En el primer ejemplo tenemos punto y coma separando los argumentos, y en el segundo ejemplo tenemos 2 puntos separando los argumentos. Cuando tengo un punto y coma significa que voy a sumar individualmente argumento por argumento. O sea, en el primer caso voy a sumar el contenido de A1 más el contenido de A2 más el contenido de A3. Vamos a escribir por acá igual suma, abro paréntesis, clic A1, punto y coma, A2, punto y coma, A3. Cierro paréntesis. Esto es muy importante, respetar siempre, no solo el igual que ya lo vimos, respetar bien cómo se escribe cada función, respetar cuándo se abre paréntesis, cuándo se cierra y respetar de poner los puntos y coma cuando corresponde. Entonces, ahí nuevamente me está detectando el contenido de A1 como 0, 0 y 0. O sea, le pongo por ejemplo 10 más 5 más 5 y ahí ya me hizo
el resultado de la suma. ¿Cuál es la diferencia entre poner punto y coma y 2 puntos? Este 2 puntos se llama rango, ¿sí? Y vamos a usarlo cuando tenemos que sumar varias celdas consecutivas, y es muy práctico cuando son muchas cantidades de celdas. Si yo hubiese querido hacer, por ejemplo, de la misma manera que lo escribí arriba, uno por uno, tendría que haber hecho A1, punto y coma, A2, punto y coma, 3, punto y coma, así hasta A15. Si yo tengo celdas consecutivas, lo que voy a hacer es simplemente escribir igual suma A1, 2 puntos, A15. Miren cómo acá ya me detectó el 2 puntos como un rango y me señaló todas las celdas consecutivas desde A1 hasta A15. Cierro paréntesis y si yo le pongo números entre este rango, me lo va a sumar automáticamente, ¿sí? Entonces, gran diferencia entre punto y coma y 2 puntos. Bueno, otra función, la función producto, nosotros mucho no la vamos a usar, pero a modo de ejemplo nos va a servir. Vamos a escribir acá sumatoria. Esto es también sumatoria. La productoria, ¿qué es? Va a multiplicar todos los argumentos que tiene adentro. En este caso, a modo de ejemplo les puse, porque en general vamos sumando de forma vertical, pero también yo puedo sumar en forma horizontal. Si yo pongo igual producto set, fíjense, el rango lo puedo escribir con 2 puntos o puedo con el mouse ir desde C3 hasta C8 y ya me pone el 2 puntos automáticamente detectando que es un rango. Entonces, si yo pongo acá, por ejemplo, un 2 y acá un 3, me va a hacer, perdón, ¿ven lo que les digo? Si ya pongo algo de más no me detecta que es un número. Cierro. 2 por 3, 6. Ahora, si lo vuelvo a multiplicar por 2, o si lo vuelvo a multiplicar por 3, ¿sí? Me va multiplicando todos los argumentos que tengo dentro de ese rango. Y el promedio lo estarán acostumbrados a sacarlo seguramente para saber el promedio de sus notas. Vamos a hacer el ejemplo. Supongamos que este es el primer trimestre. Este es el segundo trimestre. Y este es el tercer trimestre. Bien, si quieren saber qué promedio les quedó en los 3 trimestres, tienen que poner igual promedio. Y puedo agarrar este pequeño rango. Cierro. Entonces, si en el primer trimestre tenías un 10, en el segundo un 5 y en el tercero un 5, te quedó de promedio 6,66. Un detalle, y vamos interiorizándonos en lo que es el formato. Si hago clic derecho, formato de celdas, antes habíamos visto que acá puedo indicarle qué tipo de información es. Si le pongo general, que es lo que viene por defecto, me va a detectar automáticamente si lo que le puse es una fecha, una hora, un texto, un número o lo que sea. Si yo quiero darle un formato específico, yo por ejemplo quiero decir que esto es un número, pero solamente que me muestre 2 números después de la coma, o sea 2 decimales, puedo elegirlo acá. Fíjense que lo que cambia es la forma de mostrármelo, pero no cambia el número en sí. Y siempre, ¿por qué aparece un 7? Porque en realidad lo que hace el Excel al mostrármelo es redondear. Entonces dijimos que quería con 2 decimales. ¿Sí? Ponemos acá, esto era productoria. Y esto es el promedio. Bien, pasamos a las funciones lógicas. Las funciones que son lógicas son aquellas que tienen involucradas una prueba lógica. ¿Qué es una prueba lógica? Es una pregunta lógica, o sea que es una pregunta cuya respuesta es verdadero o falso. Por ejemplo, A1 es mayor que B1. Le hago la pregunta al Excel y la respuesta solamente puede ser verdadero o falso. Es decir, un número es mayor que otro
o esa afirmación es falsa. Podemos preguntar entonces si algo es mayor que otra cosa. Podemos preguntar si algo es menor que otra cosa. Podemos preguntar, por ejemplo, si algo es mayor o igual. También podemos usar el signo menor, o sea que estaríamos preguntando menor o igual a algo. Y si quiero preguntar que algo es distinto a otra cosa, tengo que usar estos signos uno adelante del otro. De las funciones lógicas, la que vamos a ver es la función si. Un detalle, fíjense que es la palabra si sin tilde. Por lo tanto, no es la palabra si en cuanto a afirmación, sino es la palabra si en cuanto a condición. Es decir, lo que está diciendo es, si pasa algo, entonces hace como resultado una cosa. La función si tiene 3 argumentos. El primer argumento es la prueba lógica. El segundo argumento es lo que va a suceder si esa prueba lógica es verdadera. Y el tercer argumento es lo que va a suceder si esa prueba lógica es falsa. Mínimo yo le tengo que poner 2 argumentos. Le tengo que poner sí o sí el de la prueba lógica y el argumento de resultado por verdadero. Puedo, si yo no quiero que haga nada, no poner el tercer argumento. Entonces, vamos a hacer una prueba. Vamos a escribir edad. Y acá vamos a decir si es mayor de edad. Entonces, vamos a poner acá 16 años. Y vamos a poner, lo que tenemos que preguntarnos es si el contenido de la celda B4 es mayor a 16. Perdón, a 18. ¿Sí? Tenemos 2 maneras de preguntarnos eso. Una manera es simplemente poner igual si, abro paréntesis. Ahora me está pidiendo que haga la prueba lógica, o sea, por ejemplo, que B4 sea mayor. En este caso, lo que ya con 18 años se considera mayor de edad, o sea que tendría que ser mayor o igual que 18. Esa es nuestra prueba lógica. Es la pregunta que se va a hacer el Excel cuya respuesta es verdadero o falso. Punto y coma. Ahora nos está preguntando qué tiene que hacer si da como resultado esa prueba verdadera. Bueno, vamos a poner entre comillas el texto es mayor. Y ahora vamos a poner punto y coma y vamos a tener que poner qué es lo que tiene que mostrar si el resultado es falso. O sea que si esta prueba lógica es falsa, quiere decir que es menor. Cierro el paréntesis, enter, y automáticamente detecta si este valor es mayor o menor que edad. Fíjense que si yo acá le pongo, por ejemplo, 20 años, automáticamente me detecta que es mayor. Dijimos que había 2 formas de hacer esta pregunta. Yo directamente puse si el valor de B4 es mayor a 18. Yo lo que puedo hacer es, si el día de mañana o si este valor depende de otra cosa, en vez de preguntar igual a 18, le puedo poner, por ejemplo, lo que diga acá. Dijimos F2. Y acá vamos a poder poner edad mínima, por ejemplo. Y acá le vamos a escribir nosotros 18. Entonces, ahora el resultado de esta pregunta va a cambiar si yo pongo algo distinto acá o si, por ejemplo, pongo que la edad mínima sea 15, también cambia. ¿Sí? En general, bueno, depende para lo que yo lo quiero usar, vamos a usar o igual a un número o igual a lo que diga el contenido de una celda. Asimismo,
vamos a hacer lo siguiente. Este lo vamos a dejar con el número. Vamos a copiar haciendo control C, control V para pegar. Y acá, en vez de poner el texto nosotros manualmente, vamos a poner el contenido, por ejemplo, de esto. Y acá, en vez de poner entre comillas esto, vamos a poner el contenido de esto. Enter. Entonces, acá le ponemos texto si es verdadero. Y acá texto si es falso. Si le hago doble clic a la unión entre las dos columnas, me ajusta el tamaño de la columna automáticamente. Entonces, habíamos dicho que si es verdadero, o sea, si es mayor de edad, poníamos es mayor. Y si el resultado es falso, decíamos que es menor. ¿Sí? Entonces, vamos a acá cambiar y vamos a preguntar por el valor de F2. Entonces, vamos a hacer un número de prueba, vamos a poner 20. Aquí tenemos todos los argumentos haciendo referencia a otras celdas. Y aquí tenemos todos los argumentos haciendo referencia a valores internos de la fórmula. ¿Cuál es mejor? Y en realidad depende de la aplicación. Vamos a ver un ejemplo con estas tres cosas que aprendimos, con operaciones aritméticas, matemáticas y lógicas. Y además vamos a ver dos detalles. Uno, de algo que ya estuvimos mencionando un poco, del formato de las celdas. Y otro es cómo hacer gráficos. Con todo esto estaríamos terminando con la parte de teoría y estarían en condiciones de hacer todos los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. Vamos a empezar a ver entonces lo que nos falta del formato. Yo hice acá una especie de plantilla en donde le modifiqué algunas cosas a cómo vienen las celdas. Primero le modifiqué el color de la celda. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que seleccionar las celdas que yo quiero cambiar el color y vengo acá y puedo usar cualquier color que me guste. O sea, estoy dentro de la solapa inicio, dentro del menú fuente, acá el menú desplegable, y si no puedo elegir el color que a mí se me ocurra, ¿sí? Vamos a usar por ejemplo un color azul. Vamos a ir copiando lo que dice acá. Por ejemplo, yo acá puse día, gasto mayor que 200, desviación otra cosa del formato es el tipo de letra, el centrado, si está negrita y demás. Nuevamente, si yo quiero modificar algo, selecciono. Como selecciono, mantengo apretado con el mouse y arrastro, suelto. Y esto tiene aplicado negrita y centrado. ¿Qué pasó acá? El texto que tiene adentro la celda es mayor al ancho de la columna. ¿Cómo modifico eso? Bueno, el ancho de la columna puedo modificarlo acá manualmente. Si me paro en la división entre celda y celda, entre columna y columna, cambia el icono. El puntero en realidad lo puedo achicar o agrandar, o si no, puedo hacer lo mismo, pero si le hago doble clic me ajusta el tamaño de la celda, el tamaño de la columna en función a lo que tiene adentro la celda. Yo puedo hacer lo mismo a muchas celdas juntas. Selecciono varias columnas, hago doble clic en una división y me ajusta el ancho de todo. Otra cosa que les va a resultar, después lo vamos a ver cuando hagamos el trabajo práctico, lo van a necesitar, es qué pasa si yo quiero de estas dos celdas convertirlas en una sola. Eso se llama combinar.
selecciono por ejemplo estas 3 celdas y aprieto el botón combinar y centrar. ¿Qué pasó? Vamos a ponerle clic derecho, formato, una línea de división en el contorno y una línea de división en el interior. Estoy en la solapa bordes para ver lo siguiente. Acá tengo división, acá tengo división, acá también y acá no. ¿Por qué? Estas 3 celdas en realidad se convirtieron en una sola. Si yo me paro arriba, va a estar seleccionada la columna K, la columna L y la columna M. Sin embargo, la ubicación, fíjense acá, la ubicación me pone como que es la K3. Es decir, cuando yo tengo celdas combinadas, la ubicación la va a considerar a la primera columna y la primera fila. Esto es importante saberlo por si yo tengo que hacer alguna fórmula que haga referencia a la ubicación de ese contenido y no sé cómo ponerlo. Bien, y lo otro que me queda mostrarles de formato es cómo darle estos bordes que yo les puse acá. Fíjense, tengo un borde más gruesito acá, otro borde más grueso también por afuera y los bordes interiores más finitos. Cuando aparecen así en gris, quiere decir que en realidad es solo una división a modo visual, pero si yo esto quiero imprimirlo, vamos a ver cómo quedaría impreso. Vamos acá a ver. ¿Ven qué pasó? Me muestra solamente las líneas que yo le aclaré qué formato iban a tener. Las líneas grises no me las muestra. Entonces, tal vez si yo solo voy a trabajar en la pantalla sin imprimirlo, pueda llegar a usarlo, pero consideren eso, de que estas líneas son líneas imaginarias. ¿Cómo hago entonces? Para cambiar el espesor de las líneas, selecciono, clic derecho, formato de celdas, y acá vamos a ver, necesito que en este contorno esté con este espesor y luego le hago clic en contorno. Y en las líneas del interior, con esta línea más finita, y hago clic en interior. Ahí en la muestra me lo puedo dar. Le doy a aceptar y ahí ya me cambió. Y lo mismo con esto. Selecciono acá, clic derecho, formato de celdas. Esta línea gruesa es para el contorno y esta línea finita es para el interior. Acepto. Bien. Vamos a eliminar esto, que lo hicimos solamente para ver cómo hacer el formato. Puedo seleccionar todas estas columnas, clic derecho sobre alguna de las columnas y ponemos eliminar. Muy bien. Nos quedamos con esto. ¿Qué es lo que hice acá? Una especie de plantilla de lo que podría ser una contabilidad de los gastos personales de alguien, en donde tiene el espacio para escribir día por día cuánto fue gastando la persona. Vamos a escribirlo cualquier cosa, no sé, vamos a poner 150, acá le vamos a poner 200, acá le vamos a poner 300, acá le vamos a poner 100, 120. El sábado supongamos que salió y gastó un poquito más. Y el domingo se quedó en casa, solamente fue a comprar al kiosco. Bien. Si yo quisiera saber cuál fue el gasto total de la semana, tengo dos maneras. Puedo hacer igual esto más esto, más esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Es poco práctico, pero bueno, lo puedo hacer. Si hago clic derecho, insertar, me inserta una fila abajo de esto. Si vuelvo a poner, acá podemos poner total con fórmula, con función en realidad. Y puedo usar la función suma, que ya la vimos. Entonces ponemos igual suma. Y vamos a usar obviamente un rango, como ya aprendimos, desde acá hasta acá. Cierro paréntesis
y tengo el mismo resultado. Lo mismo que si yo quisiera saber solamente los gastos del fin de semana, vamos a agrandar un poquito esto, ahí está. Yo puedo contar, solamente voy a sumar el gasto de sábado y domingo. Bien, otra cosa que podemos hacer es el promedio de gasto de toda la semana. ¿Cómo se hace eso? Sabemos que si tenemos que calcular un promedio, se calcula sumando todos los argumentos y después ese resultado dividiéndolo por la cantidad de argumentos. ¿Qué pasa? Yo no puedo hacer una suma fija porque si me cambia la cantidad de argumentos, ahí ya cuando lo vaya a dividir, no lo es lo mismo dividirlo por 5 que dividirlo por 3 o lo que sea. Para eso existe la función promedio, que ya la vimos. Y vamos a hacer el promedio de todo este rango. Acá el número medio con coma. Para cambiar el formato, ya vimos, selecciono, clic derecho, formato de celda. Y a mí me interesa cambiar el número, o sea, cómo interpreta. Fíjense que acá, si yo pongo moneda, me interpreta como que estoy hablando de dinero. Me pone dos cosas, el signo pesos adelante y me pone la coma y 2 dígitos después de la coma. Podría, pongo deshacer, haber hecho lo mismo si hago clic acá. Fíjense que tienen distintas e incluso distintas monedas. Bien, lo mismo acá. Tac. Bien, entonces, sabemos cuánto gasté en toda la semana. Lo calculé de dos maneras distintas y sabemos cuánto es el promedio de gasto del día. O sea, gasté 217 pesos en promedio en toda la semana. Vamos a practicar la función si para saber si el gasto de cada día es mayor que 200. Entonces ponemos igual si esto es mayor que 200, entonces le podemos poner lo que nosotros queramos. O sea, mucho. Gasté mucho. Y si no, le ponemos no tanto. Cierro paréntesis. Bien. Entonces, como la pregunta es por 200, como gasté 150, me va a poner no tanto. El Excel tiene algo bastante cómodo, que es, si yo me paro en una celda y me paro acá en el borde inferior derecho, se convierte el puntero. Yo puedo hacer clic y arrastrar. Y me va a tratar de replicar la fórmula o lo que yo haya puesto en el resto de la celda. Fíjense lo que pasó. También me replicó el formato. No importa. Vamos a hacer clic derecho acá. Primero lo selecciono. Voy a cambiar el borde y voy a decir nuevamente que el borde interno es finito. Ahí va. Entonces, si me paro adentro de la celda, acá estoy preguntando por C4. Pero fíjense, el Excel automáticamente detectó que si está en la celda de abajo va a tener que preguntar por C5, acá va a tener que preguntar por C6 y así sucesivamente. O sea, me ahorré mucho trabajo. Otra pregunta que me puedo hacer es si está este gasto desviado del promedio. ¿Qué quiere decir desviado del promedio? Que si este gasto está por arriba o por abajo de este valor. Es interesante porque acá vamos a tener funciones anidadas, es decir, puedo poner la función si el contenido de esto es mayor al promedio, entonces podemos poner la leyenda mayor, me falta, hay que ponerlo con comillas porque es un texto, mayor al promedio.
les había comentado que lo que puedo hacer es no poner nada en el valor si es falso. Pongo el punto y coma y no pongo nada. Acá cometí un error. Tendría que haber puesto punto y coma. Ahí va. Aquí me pone 0. ¿Por qué? Bueno, tiene lógica. Porque esta prueba lógica dio negativa. O sea, valores falsos. C4, o sea, 150, no es mayor que C14. O sea que el gasto de ese día no es mayor al promedio. Por lo tanto, va a mostrar el valor por falso. No siempre es obligatorio que pongan algo acá que sea un texto. Puedo poner una fórmula. Le puedo poner, si yo quiero, que si este resultado es falso, que por ejemplo me haga la resta entre el promedio y esto. O sea, puedo hacer esto menos esto. Enter. Entonces, primer argumento, prueba lógica. Si hubiese sido verdadero, hubiese puesto mayor al promedio. Como es falso, lo que hizo fue simplemente la resta. Fíjense que si yo acá pongo un valor superior, directamente me pone mayor al promedio. Yo puedo replicar, así como hice esto, mirando por abajo, pero me va a pasar una cosa. Un detalle. Yo siempre, en este caso, lo que voy a estar preguntando es por C14, que es el promedio. En este caso, yo le puse manualmente, pero fíjense que automáticamente me está preguntando por C15, C16, C17, o sea, no me está sirviendo en este caso. Si yo quiero que cuando arrastro siempre me pregunte por C14 y que lo único que cambie es C4, adelante le tengo que poner el signo pesos. Ahí va. Fíjense que esta primera celda no cambió nada, pero si yo arrastro, ahora siempre me va a preguntar por C14. Otro detalle. Acá cometimos otro error. Cuando hacemos la resta, nosotros siempre queremos restar el promedio menos esto, el promedio menos lo de abajo, el promedio menos lo de abajo. Pero fíjense que como no le puse el signo pesos adelante, me va a tomar otros valores distintos. Así que esto vamos a poner deshacer y le vamos a poner el signo pesos también acá. El signo pesos está, tengo que apretar Shift y el 4 en el teclado. Bien, perdón. Sí, estoy bien. Entonces, ahora sí, si yo arrastro para abajo, lo único que me va a cambiar es el C4 de acá y el C4 de acá. Arrastro y ahí va. Por último, vamos a ver cómo insertar un gráfico. Vamos a seleccionar lo que yo quiero graficar. En este caso voy a graficar el gasto en función al día. Selecciono todo esto. Voy a insertar. Y acá en la parte de gráficos, fíjense que tengo un montón de tipos de gráficos. Pueden ir pueden ir jugando y probando. Yo voy a usar, por ejemplo, el de columna en 2D, que es el más común de todos. Y automáticamente me hace el gráfico de esto. Puedo cambiar el tamaño. Puedo cambiar el formato en sí. Por ejemplo, puedo cambiar las líneas de división, puedo cambiar la escala. Haciendo clic en el eje, clic derecho, dar formato a eje. Y acá puedo indicar cuál va a ser el valor mínimo que me va a graficar, cuál va a ser el valor máximo. Por ejemplo, yo no quiero que me grafique hasta 700, quiero que me grafique hasta 650. La unidad mayor es cada cuánto, en este caso va a saltear. Fíjense que está en 100. Yo puedo graficar, por ejemplo, cada 50 pesos.
Y la unidad menor en este momento no está graficando, pero la vamos a poner en 10. Ahora vamos a ver cómo hacer para poner las líneas de división para que grafique cada 10. Bien. Puedo hacer clic derecho y agregar líneas de división secundarias, y ahí me va a mostrar las líneas de división secundarias. Si me resulta muy incómodo, las puedo sacar. Todo depende de qué es lo que yo quiera mostrar en el gráfico. Pongo deshacer y listo.